Regreso con más en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Continuamos siendo las 7:48. Es el momento de dar los buenos días a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, coordinador del gobierno de la mañana. Saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez hijo, para la querida doña Isabel. El saludo para don Álvaro Arbelo. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Lo primero que quiero hacer es, en nombre de este equipo, dar el pésame al colega periodista Napoleón de la Cruz. Ay, caramba, murió su madre. Cuya madre, la señora Ernestina Dolores Solanos Hernández, falleció en el día de ayer. Una lástima. Está siendo velada en la funeraria Blandino, avenida Abraham Lincoln, y recibirá cristiana sepultura en el cementerio Jardín Memorial esta tarde. A gente como don Napoleón, que es mi amigo y una persona a la que le debo mucho, Guillermo Tejeda, entre otros, siempre le voy a agradecer porque gente muy abierta con los comunicadores nobles. Y en Telecentro, gran parte de la oportunidad que ahí tuvimos junto a Alberto Rodríguez, que por cierto también un gran agradecido de Rosendo. Sin duda ahí hicimos una bonita amistad. Yo sé lo apegado que le era a su madre, como somos nosotros a la nuestra. De verdad que nunca hay un tiempo ni oportuno ni menos doloroso para perder a una buena madre y un buen padre. Sí, que en paz descanse la señora madre de Napoleón de la Cruz. Hablando de los dominicanos de allá, hay un dato un poco incómodo que lo acaba de emitir la Oficina del Censo de los Estados Unidos sobre la base de una encuesta que se acaba de realizar sobre los niveles de pobreza y de oportunidades entre los hispanos en ese país. Y resulta ser que los dominicanos, entre todos los hispanos, los grupos de hispanos en Estados Unidos, o los grupos de latinos, porque hispanos son todos, ha resultado ser la comunidad más pobre y con más problemas en Estados Unidos. Dice la Oficina del Censo, según una encuesta que se publicaron los resultados ayer, sobre ingresos y participación en programas de asistencia social. Dice que el sondeo se basa en 3 parámetros, en 3 indicadores fundamentales: las dificultades para suplirse de alimentos, los problemas para pagar las facturas, o sea, los biles, como le dicen allá, las facturas mensuales, renta, luz, teléfono, etcétera, etcétera. Ahora el internet. Y dificultades para pagar la vivienda, que se ha encarecido muchísimo en Estados Unidos. Tú sabes, Rosendo, que ese es un tema que a mí siempre me ha resultado interesante. Yo estudié como pude, con lupa, el informe de 2017 de un centro que tú conoces muy bien, que es el Pew Research. Claro. El informe de 2017, que para mí ha sido uno de los más completos que yo he leído de la diáspora dominicana, y estoy esperando que el Pew pues actualice esos datos, ojalá que lo haga pronto. Yo recuerdo que hay un porcentaje que yo no sé por qué, Rosendo, yo lo correlaciono a eso que tú estás diciendo. Dentro de los distintos índices que daba en 2017, y no sé cuánto ha podido variar desde entonces eso, los inmigrantes hispanos, es decir, los inmigrantes de origen de habla española, léase esencialmente de América Latina de habla hispana, eran en Estados Unidos 1/3 del total había nacido fuera, y el resto, el otro 66-67%, ya eran hijos nacidos en los Estados Unidos. La migración dominicana tendía a distorsionar la muestra. Todavía en 2017 un 54% de la diáspora nuestra había nacido aquí. Oiga la diferencia entre la media de los latinos, donde están los mexicanos, salvadoreños, y la media nuestra, Rosendo. Entonces yo ese dato siempre lo asimilo diciendo, y tú lo sabes muy bien, la primera generación que llega es la que más difícilmente se adapta.
ya sea por un tema de edad, ya sea por un tema de que llega con el molde anterior, ya sea por la barrera idiomática, ya sea porque se le hace más difícil encontrar trabajos de mejor nivel, mientras que los que nacen, se educan, tienden a conocer el sistema desde su nacimiento. Yo recuerdo muy bien, y de hecho ese dato lo mencioné aquí una vez en el Gobierno de la Tarde, no sé si tú estarás de acuerdo, pero a mí me parece que guarda relación con eso que tú dices todavía. Bueno, hay dos razones básicas para esa situación, y esos son estudios que se hacen sobre niveles científicos bastante apropiados. Dice que el 50.5% de los dominicanos entrevistados reportó problemas de ese tipo. Estamos ahí casi parejos con los salvadoreños, que es el otro grupo más pobre, 49.2%. Los colombianos son el grupo latino que tiene menos problemas de ese tipo en Estados Unidos. Pero en cuanto a los dominicanos, yo creo que no tiene que ver con los problemas que encontramos allá. Tiene que ver con problemas que llevamos de aquí. Desde aquí, así es. Primero, el tema de la educación. Sí. Bajo nivel educativo. Eso nos perjudica como comunidad. Y en segundo lugar, muy bajo nivel de inglés. Muchos de nuestros compatriotas llegan a Estados Unidos y no se preocupan mucho por aprender inglés, o aprenden muy poco inglés, apenas para salir del paso. Claro, hay una nueva generación que está en las universidades, que está estudiando. Ya eso es otra cosa, y probablemente en un futuro veremos un cambio. Para apoyar ese dato, sí, en el 2017, en el informe que mencionó Rosendo, el 70% de la media de los hispanos residentes en Estados Unidos hablaba inglés very well, muy bien. Ese porcentaje de los dominicanos bajaba a un 58%. De los hispanos adultos, solamente haciendo el muestreo entre adultos, un 64% hablaba inglés de manera eficiente. Ese dato entre los dominicanos bajaba a un 51%. Bueno, ese es el problema. Entonces, hablamos poco inglés, pero además, dice el estudio, que cuando hablamos español, los dominicanos tenemos un acento que tampoco nos favorece mucho cuando hablamos español. A eso le agregan el tema de la raza. La mayoría de nuestra comunidad es de color. Eso es un factor que influye también en términos de conseguir oportunidades. Y yo creo que debemos de mejorar, sobre todo en lo que tiene que ver con los niveles educativos y el tema del inglés, porque no es solo que llegamos a Estados Unidos con un bajo nivel educativo, sino que cuando llegamos allá tampoco estudiamos. O sea, a quienes más afecta la problemática es al dominicano que emigra desde aquí hacia allá, porque como decía José Luis, ya hay una generación, la más joven, que son descendientes de dominicanos, no exactamente dominicanos por nacimiento, que van en otra dirección. Y yo creo que en un futuro podremos ver, cuando se hable de dominicanos o de descendientes de dominicanos, podremos ya ver un cambio en esos parámetros. Pero mientras tanto, somos la comunidad más pobre, con más problemas para subsistir en Estados Unidos, y eso se le atribuye a dos factores básicos: baja educación y poco nivel también del dominio del idioma inglés. Y yo, que viví allá por muchísimos años, puedo decir que eso es exactamente así. Porque el que va de aquí con buenos niveles de estudio aprende inglés fácil allá. Porque cuando usted tiene un buen nivel de estudio en su propio idioma, a usted se le hace más fácil aprender entonces una segunda lengua. Eso es así. Entonces, yo eso lo puedo corroborar. El huracán Ian, como hemos dicho, ya es tormenta tropical. En su boletín de las 5 de la mañana de hoy, el Centro Nacional de Huracanes dice que ya sus vientos andan en alrededor de 100 kilómetros por hora. Lógicamente, todavía eso desparrama muchas lluvias y hace daño todavía. Y las zonas que han sido impactadas, sobre todo en la Florida, entró por ahí cerca de Fort Myers, han sufrido daños catastróficos y todavía están en medio de muchas dificultades. Me quiero referir a un tema de Puerto Rico.
y la tormenta Fiona todavía. Nosotros estamos atravesando, ahí veo a mucha gente quejándose, haciéndole llamado al presidente Abinader, que se han hecho muchas promesas, sobre todo en zona de la región este del país, se han hecho compromisos, pero la gente todavía continúa esperando que lleguen las ayudas. Pero en Puerto Rico hay una situación con el tema de la energía eléctrica. Puerto Rico desde el huracán María todavía no se había recuperado de los daños en el sistema de energía eléctrica, y ahora el huracán Fiona lo requintó y le ha puesto la cosa todavía más difícil. Pero han estado confrontando una dificultad con el tema de los combustibles para poder generar energía eléctrica, para poder, por ejemplo, asistir a los hospitales, hogares de ancianos, mucha gente que tiene una planta eléctrica en su casa, que la ha tenido que, la usa para, precisamente como no hay luz, suplirse de su propia energía, pero Puerto Rico no tiene diésel para esos fines. Entonces, ha llegado un barco con 300,000 galones de diésel, pero el barco lo tenían parado en alta mar, no podía entrar, porque por una ley que rige en Puerto Rico, que rige para todo Estados Unidos, la denominada Ley Jones, esa embarcación, como tenía una bandera norteamericana, pero llegó desde el extranjero, no podía entrar a Puerto Rico. Porque ¿qué dice la Ley Jones? Que es una ley para la protección de la industria marítima norteamericana. A cualquier territorio de Estados Unidos, embarcación que llegue a llevar una mercancía, si llega internamente desde Estados Unidos, tiene que ir con una bandera norteamericana, no puede llegar con una bandera extranjera. En el caso de este barco que llegó con 300,000 galones de combustible, llega desde Texas, internamente en Estados Unidos, pero con una bandera extranjera. Entonces no puede entregar ese combustible. Fue necesario que el gobernador le pidiera a Joe Biden, que los congresistas puertorriqueños en Washington se movieran y todo eso. Esta madrugada el gobierno norteamericano autorizó. Hicieron una dispensa con la Ley Jones para que ese barco, que ya se había ido incluso, ahora está retornando a Puerto Rico, pueda depositar ese combustible. Es la ley. Sí, por el tema de lo que se llama comercio de cabotaje, que es comercio interno entre puerto y puerto de la misma nación. Así mismo es. Entonces, Puerto Rico está ya recibiendo hoy 300,000 galones de combustible para hacer frente a sus necesidades energéticas.